o por lo menos un ataque. Parecía inminente que se produjera un ataque. Digo, si Cuba, pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. Robert Kennedy vino a verme y me dijo: señor embajador, la situación es muy tensa. Sus misiles acaban de derribar nuestro avión. Nuestros generales exigen que contraataquemos. Si iniciamos un bombardeo, ustedes no responderán. ¿Qué podemos hacer? Era una noche extraordinariamente hermosa, como todas en Washington. Salí del despacho oval del presidente y en ese momento pensé que quizá no volvería a ver otra noche de sábado. Durante los años 40 y 50, la isla caribeña de Cuba había sido el lugar de diversión de los Estados Unidos. Playas, bebida y casinos. La Habana lo tenía todo. Casi la totalidad del territorio y de la industria cubana estaban en manos de compañías norteamericanas. Considerábamos que en cierto modo formaba parte de los Estados Unidos. Ese pequeño y maravilloso país que no constituía un peligro para nadie, en realidad era un factor muy valioso para la economía de los Estados Unidos. El líder cubano Fulgencio Batista era un dictador brutal. El pueblo al que gobernaba empezó a darle la espalda. Durante muchos años la guerrilla estuvo luchando en las montañas. Al final, un carismático abogado de 33 años de edad llamado Fidel Castro entró en La Habana el 8 de enero de 1959. Cuando triunfó la revolución fue un ejemplo de orden. No hubo saqueo. No hubo gente arrastrada por las calles como ocurría en otros lugares. No hubo asesinatos, no hubo crímenes. Un orden perfecto. En medio de este orden perfecto se acusó a más de 500 miembros del antiguo régimen de cometer crímenes. Fueron juzgados y posteriormente ejecutados. Miles de personas se exiliaron a los Estados Unidos ante el temor de que un nuevo dictador subiera al poder. Pero para la mayoría del pueblo, Castro era un héroe. La revolución prometió empleo a la población, honradez administrativa, que no había existido realmente nunca en nuestro país. Programas de salud que no habían existido, programas de educación que no existían. Pero lo más importante de todo fue que Fidel nacionalizó millones de hectáreas de terreno que hasta el momento estaban en manos de empresas estadounidenses y se las entregó al pueblo. Ansioso por dar a conocer su revolución en todo el mundo, Castro voló a Nueva York para hablar ante las Naciones Unidas. El presidente Eisenhower estaba demasiado ocupado para recibirle. Sin embargo, Nikita Khrushchev, el líder soviético, abrazó encantado al nuevo revolucionario y le ofreció ayuda económica. Cuba decide comprar petróleo soviético, que resultaría más barato y que el país podría obtener créditos. Ellos estaban dispuestos a darnos créditos para comprar ese petróleo.
y las refinerías que eran norteamericanas se niegan a refinar ese petróleo. Castro, que carecía de los medios necesarios para refinar el petróleo, se enfrentaba a un desastre económico. Envió a su milicia y se hizo con las refinerías extranjeras en Cuba. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. At his White House press conference, President Eisenhower announces that Cuba's assigned share of the United States sugar market has been cut by 95% in reply to what I call Fidel Castro's deliberate policy of hostility. La tensión iba en aumento y Castro nacionalizó otras inversiones estadounidenses valoradas en más de $1.000 millones. Un furioso presidente, Eisenhower, declaró el embargo comercial total y dio órdenes a la CIA para que reclutara exiliados cubanos. Su intención era entrenarlos para destruir el régimen de Castro. Las agencias del gobierno de Estados Unidos empezaron a preparar personal para bombardear Cuba, quemar los cañaverales. Cuba es cañaveral, es sugar cane. Es muy grande la cantidad de azúcar, de caña. Y venían las avionetas con sustancias inflamables y nos quemaban los cañaverales. Eso fue muy grave eso. Era la riqueza de Cuba, la única que teníamos. Desarrollando una guerra sucia. Grupos irregulares que llegaron a actuar en todas las provincias del país, hasta en la provincia de La Habana. Más de 100 personas murieron cuando la Coubre, un carguero procedente de Bélgica que transportaba armas y municiones, explotó en el puerto de La Habana. Se sospechó que la CIA había llevado a cabo un sabotaje, pero esta hipótesis nunca se demostró. Castro se volvió hacia la Unión Soviética en busca de ayuda. Quizás si hubiera adoptado una línea diferente, la actitud de Estados Unidos frente a Castro no hubiera sido tan dura como lo fue en realidad. La Guerra Fría estaba en pleno desarrollo, de manera que todo lo que contrariaba a Estados Unidos era acogido con agrado en este país y viceversa. En una base secreta ubicada en la selva de Guatemala, agentes estadounidenses de la CIA habían estado entrenando a exiliados cubanos para invadir Cuba. Este era el incentivo que impulsaría al pueblo cubano a alzarse contra Castro y a derrocarle. Este proyecto se presentó ante el nuevo presidente John Kennedy. Kennedy sentía que le iba a resultar muy difícil volverle la espalda al plan que había heredado y que consistía en utilizar a una banda de exiliados para liberar su país. Desde luego, Estados Unidos debía contribuir a eliminar una dictadura comunista de nuestro hemisferio. La CIA engañó miserablemente a su presidente prometiéndole una victoria fácil y con ella el final del problema cubano. Kennedy aceptó la invasión, pero exigió importantes cambios en el proyecto para ocultar la implicación estadounidense. Solo 3 días antes de que tuviera lugar la invasión planeada, Kennedy negó cualquier posibilidad de que se produjera una intervención estadounidense. meet its responsibilities to make sure that there are no Americans involved in any actions inside Cuba. Mientras Kennedy hablaba, las fuerzas de invasión se reunían. Una oleada de bombarderos estadounidenses planeaba destruir las fuerzas aéreas de Castro sobre el terreno. El presidente, preocupado por la posibilidad de que esta acción dejara al descubierto la participación de Washington en el proyecto, ordenó que se redujeran las dimensiones de la operación. El 15 de abril de 1961, tan solo 6 bombarderos estadounidenses disfrazados bajo los colores de las fuerzas aéreas cubanas
despegaron desde Nicaragua para realizar un ataque crucial contra los aeródromos cubanos. Pero con tan pocos bombarderos, solo consiguieron destruir 3 aviones cubanos. 7 civiles resultaron muertos. Tras enterrar a los fallecidos, Castro, buscando el apoyo soviético, declaró que la revolución era una revolución socialista. Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Continuamos preparando. Resistir con todos los medios al alcance de Estados Unidos. Al día siguiente, 1.500 exiliados equipados con armas y municiones estadounidenses llegaron a la bahía de Cochinos, situada a 200 kilómetros al sur de La Habana. Éramos los hombres más felices del mundo porque teníamos la oportunidad de regresar a Cuba, a nuestra patria, a combatir por rescatar la libertad y la democracia y que nuestra patria fuera para todos los cubanos. La misión de los aviones norteamericanos consistía en proteger a las fuerzas de invasión una vez que éstas hubieran llegado a la playa. Pero Kennedy, que en esos momentos enfrentaba una condena internacional por el bombardeo inicial, canceló el apoyo aéreo. Las fuerzas aéreas con las que aún contaba Castro destruyeron rápidamente los barcos que transportaban suministros y municiones vitales. Cuba creyó equivocadamente que se enfrentaba a una invasión a gran escala perpetrada por los Estados Unidos y movilizó a todos sus contingentes. Los peores momentos eran los iniciales, cuando teníamos poca información del enemigo. No sabíamos si eran 1.500, 3.000 o 10.000. No sabíamos qué otro tipo de armas podían tener y no sabíamos qué podía suceder inmediatamente después de esto, si podía provocarse una invasión. Sin el apoyo aéreo de los Estados Unidos y sin suministros, las fuerzas de invasión eran muy inferiores en número y en armas. En menos de 72 horas, los invasores fueron capturados o resultaron muertos. Yo no me di cuenta de que esta misión ya estaba resultando imposible de ganar hasta el último día, casi en el final, porque teníamos un exceso de confianza en nuestros aliados. No suponíamos que nos pudieran dejar abandonados, no suponían que dejaran de cumplir el compromiso que habían hecho con nosotros. Jack Kennedy estaba desolado por el fracaso de la operación de Bahía de Cochinos y dijo que había sido un fiasco. No estaba acostumbrado a fracasar ni en la política ni tampoco en la vida. Nunca le había visto tan consternado. ¿Cómo he podido ser tan estúpido?, dijo. Castro había sobrevivido y había humillado a Kennedy. La CIA recibió órdenes de ponerse manos a la obra y de idear un nuevo plan. Nuestro trabajo consistía en proponer nuevos planes, pero no planes del tipo del de Bahía de Cochinos, sino nuevos planes para, por decirlo de algún modo, deshacernos